Bienvenidos a un nuevo episodio de Perlas en Medicina de Emergencias. Mi nombre es Alejandro Moya y soy especialista en Medicina de Emergencias del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia en San José, Costa Rica. En este episodio hablaremos acerca de 5 errores que se cometen con frecuencia durante la reanimación inicial del paciente politraumatizado y que pueden repercutir de manera negativa en la sobrevida de este escenario cada vez más frecuente en nuestros países. La reanimación con líquidos en pacientes politraumatizados siempre debe estar dictada por la clínica del paciente. Es muy importante reconocer que no existe una receta de cocina que pueda ser utilizada en todos los contextos, y más bien se debe de individualizar a cada paciente con el fin de determinar cuál es la mejor estrategia de reanimación disponible. Así que teniendo esto en mente, al enfrentarnos con un paciente politraumatizado, como primer punto debemos de determinar cuál es la severidad de la pérdida de líquido y para eso comenzaremos con la valoración primaria. La presencia de signos vitales anormales, pulsos débiles, un llenado capilar tardío, extremidades frías y húmedas nos pueden orientar a la existencia de una pérdida significativa de sangre, con una buena sensibilidad, pero es importante mencionar que estos signos vitales no son 100% confiables en la identificación temprana del paciente en choque hemorrágico. La taquicardia suele ser la primera manifestación de la existencia de una pérdida de la volemia significativa, seguida de la aparición de una presión de pulso estrecha en el shock temprano, y en etapas más tardías, con la disminución del volumen intravascular, se va a conducir a la hipoperfusión de órganos vitales, la liberación de catecolaminas y un aumento en el tono vascular. A medida que continúa la pérdida sanguínea, la presión de pulso se va a ensanchar, la presión arterial va a disminuir, la frecuencia respiratoria puede aumentar y el estado mental disminuye. Los primeros objetivos de la reanimación deben centrarse en identificar y detener la fuente de sangrado, mantener la perfusión de órganos diana, tratar las coagulopatías asociadas y evitar la sobrecarga de fluidos que nos compliquen el cuadro clínico con la formación de terceros espacios o síndromes compartimentales, como por ejemplo la aparición de un edema agudo de pulmón de origen no cardiogénico o un síndrome de hipertensión intraabdominal. Y finalmente, facilitar el cuidado definitivo de estos pacientes víctimas de trauma. Según las guías internacionales y consensos de expertos, la reanimación con líquidos debe iniciar con cristaloides, ya sea solución salina normal o lactato de Ringer. La cantidad ideal de cristaloides durante la reanimación del paciente traumatizado y con sangrado aún es desconocida, aunque hoy en día sabemos que no debe sobrepasar los 1500 cc como norma general. Y además sabemos que podemos utilizar otras estrategias como la hipotensión permisiva, en la cual es tolerable mantener una presión arterial media entre 55 y 60 milímetros de mercurio en aquellos pacientes con sangrado activo que se mantienen conscientes con esta cifra tensional mientras se logra realizar un control definitivo del sangrado siempre y cuando no exista la presencia de un trauma craneoencefálico, en cuyo caso esta estrategia no podrá ser utilizada y más bien tiene una contraindicación absoluta. Además, es importante recordar que durante la reanimación inicial del paciente víctima de trauma se deben tomar medidas con el fin de evitar todas aquellas situaciones que perjudiquen el bienestar del paciente, tales como la acidosis, escogiendo sabiamente el tipo de cristaloide utilizado para reanimar al paciente, la coagulopatía, implementando protocolos de transfusión acorde al contexto del paciente, y finalmente evitando la hipotermia. Esta última puede prevenirse recordando la importancia de calentar los líquidos que van a ser infundidos al paciente en la sala de reanimación. Utilizando una estrategia sabia de reanimación podríamos evitar este fenómeno tan frecuente que es la triada de la muerte y es quizá una de las principales causas de muerte por trauma temprano en los servicios de emergencias. Así que, ¿qué les parece si hablamos de algunos errores que se cometen con frecuencia durante el abordaje inicial del paciente víctima de trauma? El primer error que vamos a analizar el día de hoy corresponde al abuso constante que hacemos de los cristaloides durante el abordaje inicial de estos pacientes. La reanimación con líquidos temprana y agresiva puede llevar a un aumento de la morbilidad y la mortalidad. Es importante recordar que el foco de la reanimación en pacientes con traumas mayores debe ser siempre el lograr mantener la perfusión de órganos vitales y valorar, si es necesario, el inicio temprano de las transfusiones de sangre. Los grandes volúmenes de infusión de cristaloides van a causar un efecto de hemodilución en la circulación sanguínea, siendo esta terriblemente perjudicial,
y asociándose de manera exponencial a un aumento de la morbilidad. Por esto, los pacientes que requieren infusión de volumen adicional más allá de 1 a 2 litros de cristaloides, aunque habíamos mencionado que el promedio de esto es 1500 cc, deben recibir glóbulos rojos empacados de manera temprana, durante el curso clínico de su cuadro. Esto puede ser determinado también de manera productiva mediante el uso de algunos scores que nos ayudan a determinar la necesidad de activación de protocolos de transfusión masiva. El error número 2 corresponde a una situación que se presenta con bastante frecuencia en los servicios de emergencias, y esta tiene que ver con esperar mucho antes de tomar la decisión de iniciar hemoderivados. Como norma general, en el paciente politraumatizado y una vez corregidas otras causas potenciales de hipotensión, como por ejemplo el neumotórax a tensión o el taponamiento cardíaco, para poner un par de ejemplos, los pacientes que persistan con inestabilidad hemodinámica, aquellos que mantengan un estado mental alterado sin que éste sea explicado por la presencia de un trauma de cráneo, o finalmente aquellos que presentan evidencia de sangrado significativo, deben recibir hemoderivados lo antes posible. Los hemoderivados a los cuales le han sido realizadas pruebas cruzadas son los hemoderivados de elección, ya que con esto logramos prevenir muchas de las reacciones transfusionales conocidas. Sin embargo, esto típicamente no es posible de lograr en una situación de emergencias. Es por esto que en pacientes de sexo femenino que se encuentran en edad fértil es indispensable utilizar sangre tipo ORH negativo, mientras que en las mujeres posmenopáusicas y los hombres en general pueden recibir sangre O positiva. Lo que es importante mencionar en este punto es que definitivamente esperar antes de tomar la decisión de iniciar hemoderivados en un paciente que francamente los necesita no es una estrategia adecuada y se asocia a un incremento significativo de la mortalidad, por lo cual tener un umbral bajo para el inicio de este tipo de terapias debe ser fundamental en todos los médicos que valoran pacientes víctimas de trauma en los servicios de emergencias. El error número 3 corresponde a que una vez tomada la decisión de transfundir hemoderivados a un paciente víctima de trauma, solamente transfundir glóbulos rojos empacados sin tomar en cuenta otros componentes sanguíneos, pues constituye un error bastante frecuente y que se asocia también con un incremento de la mortalidad. Es responsabilidad de cada centro que recibe pacientes politraumatizados contar con un protocolo de transfusión masiva y activarlos una vez que se han transfundido al menos 4 unidades de glóbulos rojos empacados a un paciente víctima de trauma. La pérdida continua de sangre aumenta la activación y la pérdida de plaquetas y factores de coagulación, por lo tanto es importante reemplazarlos de manera temprana, sobre todo si el paciente se encuentra en una etapa de sangrado no controlado. La relación de reemplazo ideal es aún desconocida. Hay varios protocolos o estudios que se han publicado recientemente en los cuales comparan diferentes estrategias de reanimación con hemoderivados. Sin embargo, por el momento, los protocolos de transfusión masiva que tienen una proporción de 1-1-1, es decir, una unidad de glóbulos rojos empacados, una unidad de plaquetas y una unidad de plasma fresco congelado, continúan siendo los estándar utilizados para la reanimación inicial. El objetivo de este tipo de reanimación es prevenir la coagulopatía refractaria asociada con el agotamiento de los hemocomponentes que contribuyen a la coagulación. Siempre es importante considerar la activación de un protocolo de transfusión masiva en pacientes que presentan lesiones penetrantes, en aquellos pacientes que presentan un FAS positivo, pacientes que llegan con una presión arterial sistólica de menos de 90 milímetros de mercurio a la sala de emergencias y aquellos pacientes con una frecuencia cardíaca mayor de 120 latidos por minuto. Esto es lo que se conoce en la práctica clínica como el score ABC, en donde un score por debajo de 2 puntos hace poco probable la necesidad de recibir transfusión masiva, con una sensibilidad del 75 al 90% y una especificidad del 67 al 88%. Por lo tanto, todos aquellos pacientes que tengan un score de 2 o más serían candidatos adecuados para iniciar o activar un protocolo de transfusión masiva. Además, es importante recordar siempre los coadyuvantes de la coagulación y usarlos de forma temprana. Por ejemplo, el ácido tranexámico utilizado de forma temprana mejora los resultados del paciente víctima de trauma si se administra dentro de las 3 primeras horas posteriores a la lesión. 1 gramo IV-STAT si se aplica en las primeras 3 horas
y otro gramo en infusión continua para 8 horas pareciera ser el protocolo estándar para este tipo de medicamento. El riesgo de aplicarlo aumentará después de la ventana de 3 horas, en donde algunos estudios han demostrado más bien un incremento de la mortalidad, por lo cual es importante determinar cuál fue el momento exacto de la lesión y cuánto tiempo ha transcurrido desde la lesión inicial y la llegada del paciente al servicio de emergencias. También es importante recordar que cuando vamos a utilizar hemoderivados de forma masiva, como en este escenario, es fundamental la reposición de calcio. Además, se deben tratar agresivamente las coagulopatías y revertir los efectos de medicamentos anticoagulantes que el paciente utilice de forma rutinaria. El error número 4 tiene relación con el uso de vasopresores tempranos en el paciente con shock hemorrágico. El uso de vasopresores sin una resucitación con líquidos adecuada solamente conducirá a una vasoconstricción adicional, un incremento significativo de las resistencias vasculares sistémicas y un empeoramiento de la perfusión de órganos diana. Es muy importante concentrarse en controlar el sangrado, iniciar cristaloides a las dosis antes mencionadas y activar protocolos de transfusión masiva si fuera necesario. Pero todo esto debe ir de la mano de un control definitivo del sangrado, ya sea en la sala de reanimación o mediante cirugía de control de daños en sala de operaciones. Por eso, el uso de vasopresores tempranos en estos pacientes pueden incrementar los eventos adversos y no asociarse a una mejoría clínica significativa, excepto en un escenario en donde recientemente se ha descrito un tipo de shock adicional en estos pacientes que se ha conocido con el nombre de shock por trauma. El shock por trauma se define como aquella situación en la cual, luego de un sangrado importante y un trauma mayor, existe una vasodilatación generalizada, llevando al paciente a un tipo de shock distributivo producto de la cascada inflamatoria masiva que aumenta la producción de óxido nitroso. Este tipo de shock se presenta en las primeras 8 horas y debe considerarse hasta que estemos seguros de que el paciente ha sido reanimado con líquidos de manera adecuada. En este escenario, probablemente el uso de vasopresores de tipo norepinefrina podrían tener un papel beneficioso en el manejo de esta complicación, pero antes de ello, si usted considera que este paciente lo que tiene es shock hemorrágico, el uso de vasopresores no estaría indicado y lo que estaría indicado es una reanimación juiciosa con cristaloides y hemoderivados de manera temprana. El error número 5 tiene relación con no considerar otras causas de shock cuando nos enfrentamos a un paciente víctima de trauma. Un shock séptico o un shock cardiogénico pueden haber provocado el trauma del paciente y por otro lado puede producirse, por ejemplo, un shock neurogénico después de que un paciente haya sufrido una lesión de la médula espinal. Por eso es muy importante pensarlo de manera temprana y aunque el shock hipovolémico siempre debe sospecharse como causa primaria de hipotensión en un paciente víctima de trauma y tratarse como tal, existen otras causas de shock que pueden jugar un papel fundamental en la reanimación y que pueden deteriorar la hemodinamia del mismo si no se manejan de manera temprana o al menos no se piensan o diagnostican de manera temprana. Entonces, para concluir, durante el día de hoy, hay 5 perlas que quiero que se lleven para su casa y las apliquen en su próxima sala de reanimación de un paciente víctima de trauma. Lo primero es que reconozcan siempre cuál es el papel de los cristaloides y no abusen de ellos. Recuerden que el uso excesivo de cristaloides solamente se asocia a un incremento de la mortalidad y a la aparición de eventos adversos como terceros espacios, ya sea un síndrome de estrés respiratorio del adulto o un edema agudo de pulmón de origen no cardiogénico, o la presencia de edema de asas intestinales con un síndrome de hipertensión intraabdominal. Punto número 2, en el shock hemorrágico tenga un bajo umbral para el inicio de hemoderivados, es decir, recuerde que un paciente que no responde de manera adecuada a 1000 a 1500 cc de cristaloides debe de recibir hemoderivados de forma temprana y si va a utilizar hemoderivados, recuerde activar los protocolos de transfusión masiva, utilice el ABC Score para determinar si el paciente se beneficia o no de la activación de este tipo de protocolos y recuerde que si va a solicitar hemoderivados existe la relación 1-1-1, en donde por cada unidad de glóbulos rojos empacados que usted le vaya a transfundir al paciente, deberá transfundirle además una unidad de plaquetas y una unidad de plasma fresco congelado. Los vasopresores, es el punto número 4, juegan un papel muy limitado en el paciente víctima de trauma.
no son o no deben de ser utilizados de manera temprana en aquel paciente en el cual se documenta la presencia de choque hemorrágico. Y están reservados para aquel tipo de pacientes que luego de una reanimación adecuada, de una expansión de la volemia significativa y en la cual ya no hay evidencia de sangrado activo, el paciente persiste hipotenso, en cuyo caso sospecharíamos este nuevo actor del manejo del paciente víctima de trauma hemorrágico, que es el shock por trauma, en el cual lo que existe es una vasodilatación generalizada producto de una respuesta inflamatoria sistémica exagerada. Y finalmente, recuerde siempre considerar otras causas de shock, como por ejemplo el shock séptico o el shock cardiogénico, como diagnósticos alternativos ante un paciente hipotenso en la sala de reanimación luego de un trauma. Una vez más, quiero invitarlos cordialmente a formar parte de nuestro programa de actualización en medicina de emergencias. Si usted es médico en Costa Rica y está interesado, escríbanos al correo info@amircostarrica.com. Si está interesado y es médico en Honduras, escríbanos al correo honduras@academiamir.com y desde El Salvador al correo cursoamir@unasa.edu.sb. Estamos completamente seguros de que este curso llenará sus expectativas y le ayudará al ejercicio diario de la medicina de emergencias en su servicio. Por último, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta acerca de este tema, no duden en escribirme al correo drmoyaalvarez@gmail.com y con todo gusto le estaré contestando en cuanto me sea posible. Hasta la próxima.